Devocional matutino. Una vitamina para nuestra alma. Hoy es 12 de junio y le damos las gracias a nuestro Dios como cada día. Ya nos es una bonita costumbre el que le demos gracias a Dios, el que busquemos de su presencia, el que busquemos que nos bendiga, ¿verdad? Y no movernos, sin antes venir y postrarnos delante de su presencia como cada mañana. Vamos a meditar acerca de un tema que pareciera ser una telenovela, una película de ficción, la vida de José. Se conoce como José el Soñador. Así que lo vamos a resumir de manera breve. José el Soñador tenía sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos no lo querían. Pero ¿sabes la razón por la que no lo querían? Es porque José estaba siendo preparado y fue llamado por Dios para un propósito. Entonces Dios le comenzó a hablar a José a través de sueños, de lo que él iba a hacer con su vida. Y entonces José le platicaba los sueños a su papá, a sus hermanos, y cuando sus hermanos lo oían, y también sus padres, decían: ¿a poco tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Tú vas a gobernarnos? Y eso no les gustaba a sus hermanos, que José fuera el que Dios había escogido para gobernar a sus hermanos. Así que llegó un momento donde un día ellos van a llevar a las ovejas a comer pasto, y entonces se tardaron y su papá lo manda a José para ir a ver dónde están sus hermanos. Entonces como lo odiaban ellos, dice en el capítulo 37 versículo 18, que cuando ellos lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ellos pensaron acabar con el plan de Dios en la vida de José. Y realmente lo hicieron. Lo atacaron, lo querían matar, pero el hermano mayor no les permitió que lo mataran. Y lo que hicieron fue que lo arrojaron a una cisterna, y José estaba llorando y sufriendo y pidiéndoles que lo sacaran de ahí, pero no querían. Al final decidieron, porque venía un grupo de personas que compraban esclavos, se los llevaban para Egipto, decidieron venderlo para que se lo llevaran para Egipto como esclavo. Y allá va José, imagínate el sufrimiento, imagínate el dolor que está experimentando José. Llega para Egipto, lo venden, lo compra un hombre de mucho dinero, lo pone a trabajar en su casa. Dios bendice mucho la casa de ese hombre porque Dios estaba con José. Pero luego la mujer de este hombre quiere tener relaciones sexuales con él, y él resiste y resiste, y llega un momento donde esta mujer lo acusa de que él la estaba queriendo atacar. Lo meten a la cárcel a José. Ahí en la cárcel, y otro golpe fuertísimo para su vida, ahí en la cárcel, estando en ese lugar, no son lugares agradables. Ahí también Dios le dio gracia ante el jefe de los carceleros, de tal manera que incluso le encargaron todo para que él se encargara de administrar la cárcel. Y después de esto ya se desarrolla la historia. El faraón tiene un sueño, y ese sueño tenía un significado. Nadie se lo pudo dar ese significado, pero José, como era un hombre que conocía de sueños, lo llevaron delante del faraón, y él le da la interpretación al faraón, y le da un consejo de sabiduría. El faraón decide ponerlo como segundo al lado de él en Egipto. Eran de los más poderosos, podemos decir, José. Entonces llega el momento donde viene un hambre terrible a toda la tierra. Y en la zona donde vivían sus hermanos y su papá, pues llega el hambre hasta allá a afectar. Pero se enteran de que allá en Egipto, donde está José, hay mucha comida. Y José era el que la administraba y era el que estaba vendiéndola. Entonces llegan para allá sus hermanos a buscar comida, y habían pasado para esto bastantes años. De tal manera que cuando sus hermanos ven a José, ellos no lo reconocen a José. Pero José sí reconoce a sus hermanos. Y entonces ahora los tiene en sus manos. Ahora sí los tiene en sus manos. Y ahí pudiera él haberse desquitado. Sin embargo, él decide no desquitarse. Pero lo que podemos ver y aprender detrás de toda esta historia tan bonita y dramática es que Dios realmente preparó la vida de José de una manera que habló con él y le mostró que lo que sus hermanos habían hecho, que lo que había hecho la mujer esta de haberlo metido a la cárcel, que lo que había pasado en su vida, todo era con un propósito divino.
Entonces cuando vinieron sus hermanos en el capítulo 50 y se da a conocer José a ellos, se dan cuenta que él es José y lo tienen ahí enfrente, y ahora sí José pudiera terminar sus vidas de estos muchachos. José decide perdonarlos. Y dice en el capítulo 50, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y luego les dijo: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló el corazón. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que José se dio cuenta de que todo lo que venía pasando en su vida, y lo tenemos que entender, porque hay personas que posiblemente han pasado momentos difíciles. Puede ser con la propia familia, puede ser con amistades, puede ser con gente terrible, ¿verdad? Siempre hay gente muy malvada que quiere verte mal, que quisiera que te vaya mal, quisiera verte arruinado, arruinada, quisiera verte en la pobreza, quisiera verte destruido, destruida. Siempre hay de ese tipo de personas. Pero aquí José entendió y dijo: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo usó todo eso para bendecirme. Por eso estoy donde estoy. Así que cuando pasen cosas así en tu vida, sabe que todo eso malo, y si tú consideras que es injusto, Dios lo va a transformar en una bendición para tu vida. Dios no se olvida de nada de lo que vas padeciendo. Que Dios te fortalezca, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. ¿Te gustaría contactarte con nosotros? Puedes llamarnos al teléfono 720-385-6094. O bien puedes visitarnos en el 710 South Main Street en Brighton, Colorado. Será una grande bendición el poderte recibir con los brazos abiertos.